En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a examinar el primer axioma de la lógica nomológica, el principio, la norma de subalternación deóntica. O más exactamente podríamos decir el principio de obligada subalternación deóntica. Recapitulo brevemente. Saben que la lógica nomológica consta de 14 principios, de ellos 3 reglas de inferencia que hemos estudiado en episodios precedentes, 2 axiomas que expresan normas, o sea, para decirlo sintéticamente, 2 axiomas normativos y 9 axiomas que expresan implicaciones normativas, o sea, 9 axiomas implicacionales. De estos 14 principios, solo 2 expresan normas. ¿Qué quiere decir que expresan normas? Quiere decir que su contenido es el de atribuir una cualidad deóntica, la obligatoriedad, a un cierto estado de cosas. Y solo hay 2, que son este principio de preceptiva subalternación deóntica y el principio de preceptiva realización del bien común. Este segundo lo veremos la semana próxima. ¿Qué nos dice el principio de preceptiva subalternación deóntica? Voy a aclarar primero el término de subalternación. En la lógica tradicional silogística, que viene de Aristóteles, el principio de subalternación es el que permite deducir algunos de todos. Si todos los hombres son mortales, algunos hombres son mortales. Esto es lo que hace válido una figura del silogismo, Darí, Bárbara Claren, Darí, Ferio, quienes hayan estudiado la silogística escolástica conocen esto. El problema con ese principio aristotélico de subalternación es que en la lógica moderna, la que inauguró Frege, tal cual ese principio no es válido. Porque es cierto que todos los dragones son reptiles, pero no que algunos dragones son reptiles. ¿Por qué podemos afirmar que todos los dragones son reptiles? Porque no hay dragón que no sea reptil. Pero no hay dragón que no sea reptil porque no hay dragones. Y por tanto no hay ningún dragón, ni que sea ni que no sea reptil. Ahora, si en vez de hablar de hombres, dragones, o muebles, o montañas, o galaxias, hablamos de entes en general, pues también el principio de subalternación es válido en la lógica moderna. Si todos los entes son autoidénticos, algunos entes son autoidénticos. Ahora bien, hay un sistema de lógica que se llama lógica desviada, que es la lógica llamada libre, que no contiene esta regla ni este principio de subalternación. ¿Por qué? Porque la regla de subalternación es una consecuencia que estudió Quine cuando, en su crítica al neopositivismo, señaló que la lógica moderna y la teoría de conjuntos tienen compromisos ontológicos. Es la concepción de Quine del compromiso ontológico. Es decir, afirman, postulan verdades de las cuales se infiere que hay algo que es así o así. Concretamente, hay algo autoidéntico. Y por eso, la lógica normal, moderna, clásica o no clásica, es incompatible
con un mundo vacío, con un mundo en el cual no hubiera nada. Quizá podemos cuestionar que eso tenga sentido, porque si el mundo es vacío, al menos hay algo, que es la vaciedad misma de ese mundo, o el mundo mismo que está vacío, y por tanto hay algo en él, el propio mundo o su vaciedad. Y si hay algo, por ejemplo, existe en ese mundo el estado de cosas de que no haya nada. Pero si existe el estado de cosas de que no haya nada, algo existe y por tanto no es verdad que no haya nada. Bueno, esta es una discusión muy interesante, lógico-metafísica, pero ahora la vamos a pasar por alto completamente. No es ese nuestro tema de hoy. El principio de subalternación también se aplica, por ejemplo, en la lógica temporal. Lo que ocurre siempre ocurre alguna vez. E incluso podríamos decir lo que ocurre siempre ocurre ahora. O sea, hay algún momento en el cual ocurre. En la lógica modal o anancástica, lo que sucede necesariamente es posible. Lo que es necesario es también posible. Y de ese tipo de lógicas, la lógica ubicativa, lo que se da por doquier, se da en alguna parte. De nuevo, eso excluye un universo donde no haya nada. Y por tanto, no habría parte alguna donde no hubiera ni siquiera espacio. Y por tanto, se podría decir lo que sucede por doquier, es decir, lo que no hay lugar alguno donde no suceda, pero porque no habría lugares, bueno, pues no se podría inferir, sucede en algún lugar. Pero bueno, como digo, esas son las lógicas para universos vacíos, son lógicas aberrantes o desviadas, que como curiosidad, como ejercicio, está muy bien, pero que es difícil tomar en serio si queremos hacer de la lógica un instrumento para comprender la realidad. Bueno, y de ahí pasó a la lógica deóntica estándar como el principio de lo que tienen ustedes en sus pantallas, en recuadro verde, el último de la última hilera, la última fila, el 8. En la medida en que es obligatorio que A, es lícito que A. Bueno, ¿cómo se sabe los lógicos de von Wright? Como todos ustedes saben ya, quien en 1951 elaboró el primer sistema de lógica deóntica estándar. En realidad, el primero y casi el último, porque después se han intentado muchos, pero han fracasado y más o menos se ha regresado a la lógica de von Wright, que tiene precedentes en una obra de Malí de los años 30, muy interesante, que yo analizo en mi libro Visión lógica del derecho, analizo brevemente, e incluso en la obra que ya he citado varias veces de juventud de mi maestro Leibniz, Elementa Juris Naturalis, escrita a los 24 años, también se encuentra todos los elementos esenciales de lo que será la lógica deóntica de von Wright. Lo que pasa es que en Leibniz eso está mezclado con otros principios que son incompatibles con la lógica deóntica estándar. Eso es lo que sucede con muchos de los trabajos lógicos de Leibniz, que no supo decantarse, o le faltaban instrumentos técnicos para decantarse, y quiso compaginar ideas que no son compatibles. Bueno, pues este principio de que lo obligatorio es lícito, si vamos a la prosa de los juristas, de los jueces, de los abogados, de los profesores de derecho, de los tratadistas de la dogmática jurídico-penal
jurídico civil, jurídico administrativa, jurídico internacional, cualquier jurídico procesal, cualquier rama del derecho, veremos que todos ellos siempre lo presuponen, dan por sentado que si el ordenamiento jurídico prescribe como obligatoria una conducta, con ello a la vez está extendiendo una autorización de esa conducta. Por ejemplo, hay problemas en antinomias jurídicas. Hay un ejemplo muy citado que ya he mencionado yo en otras ocasiones y lo voy a recordar, que es el de los abogados. Por un lado, la normativa que rige la profesión de abogado obliga al abogado a guardar los secretos de su cliente, a no revelar a nadie, ni siquiera en juicio, los secretos que le haya confiado su cliente. La deontología del abogado es complicada. Evidentemente es problemático que el abogado pueda mentir, pueda falsificar pruebas o aducir pruebas falsas, documentos falsos, pero eso no lo obliga, en cambio, a revelar toda la verdad sobre su cliente. El abogado no es un testigo, no está obligado a decir toda la verdad. Pero por otro lado hay una ley de la Unión Europea, una normativa de la Unión Europea, que obliga a los abogados a revelar las operaciones de blanqueo de capitales de sus clientes, aun en el caso de que estos se las hayan confiado amparados por el secreto profesional de la abogacía. Tenemos, por tanto, dos obligaciones de contenido opuesto, una antinomia jurídica. Bueno, ¿qué es lo que de esa antinomia hace salir una contradicción? Bueno, pues que la obligación de silencio, si aceptamos este principio de subalternación, que lo obligatorio es lícito, de la obligación de silencio extraemos la licitud del silencio. Ahora, de la otra obligación de contenido opuesto, de revelar el secreto, cuando ese secreto es de la índole que he citado, blanqueo de capitales, de ahí sale que esa conducta, el silencio, no es lícito. Y por tanto, si admitimos el principio de subalternación deóntica, tendremos contradicciones, a menos que no existan antinomias jurídicas. Ahora, antinomias jurídicas existen constantemente. Todo aquel que haya estudiado derecho sabe que en el derecho procesal, por ejemplo, sobre los plazos de prescripción, existe una normativa sobre la prescripción en general, y luego en lo tocante a la navegación aérea hay una normativa de prescripción, y aunque los juristas han acuñado unos cánones para solventar estas antinomias, la ley especial prevalece sobre la ley general, la ley posterior prevalece sobre la ley anterior, la ley superior prevalece sobre la ley inferior, pero esos cánones, primero, el valor jurídico como instrumentos para salir del paso, pues pueden servir, pero primero la preceptividad jurídica de tales cánones o de tales criterios es muy discutible, porque incluso si es que existe en el texto de la ley, yo no he visto ninguna ley que reconozca esos cánones,
Pero esa misma ley podría, que supuestamente estableciera esos cánones, podría quedar subordinada a la influencia, vamos, a la acción de otras leyes, por ejemplo, de una ley posterior, o de una ley especial, o de una ley superior. Además, no siempre, ni mucho menos, sabemos qué ley es superior y cuál es inferior. Por ejemplo, entre la normativa de la Unión Europea y la normativa de los Estados miembros no hay superioridad, sino que se ha acuñado una nueva relación, un nuevo concepto, que es el de primacía, que no es superioridad. Pero ¿cómo entra la relación de primacía en ese entramado de prelaciones jurídicas? Pues de nuevo estamos en un verdadero laberinto. O sea que esos cánones plantean también problemas de que muchas veces para casos concretos se contradicen. Puede verse una ley con relación a otra como superior, pero la otra como especial. Entonces, ¿qué criterio vamos a tener? ¿El de aplicar la ley superior o el de aplicar la ley especial? Bueno, esa dificultad es la que ha llevado a un filósofo y lógico australiano, amigo mío, desgraciadamente fallecido, a quitar ese principio de subalternación, lo cual puede resultar paradójico. Me refiero a Richard Rowley o Richard Sylvan, como cambió de nombre y se llamó en el último periodo de su vida Richard Sylvan, alguien que defiende la verdad de ciertas contradicciones y al mismo tiempo abandona el principio de subalternación para evitar contradicciones. Bueno, esto tiene su explicación en el pensamiento filosófico de Sylvan, pero ustedes comprenderán que si entro en plantear ese problema, nos desviamos de lo que tenemos aquí. ¿Cómo formulan el principio de subalternación? Insisto, estoy hablando ahora de lo que aparece en el renglón último que tienen en sus pantallas, en el recuadro verde, el 8. Obligatorio A implica autorizado A. Si este principio lo aceptan en su particular enunciación de la lógica deóntica estándar, Alchurrón y Bulliin, y les plantea un problema de lectura, porque para ellos obligatorio A quiere decir ordenamos que A, o el legislador en primera persona ordeno que A. Bueno, esta sería la prótesis. Y la apódosis, ¿cómo leerla? O, dicho de otro modo, la prótesis sería, por ejemplo, pagad impuestos, un imperativo. Y la oración en su conjunto se leería algo así como lo siguiente: si pagad impuestos, entonces no absteneos de pagar impuestos. ¿Qué significa la negación de un imperativo? No tenemos costumbre en el lenguaje corriente, porque cuando se dice hazlo y no lo hagas, el no lo hagas no es la negación del imperativo hazlo, sino que es otro imperativo de contenido opuesto. No paguéis impuestos. Bueno, en español usamos el subjuntivo para un imperativo negativo. En italiano lo más usual es el infinitivo, que también algunos dicen en español. No asustarse. Bueno, pues no os asustéis. Bueno, pero si tomamos en serio, en rigor, la negación de un imperativo, la verdad es que esa fórmula resulta difícil de entender. Si pagad impuestos, entonces no absteneos de pagar impuestos. Entonces no paguéis impuestos. ¿Qué quiere decir eso de no pagad impuestos o no
no pagar impuestos. Bueno, quizá podríamos solventar el problema de comprensión de lo que quieren decir al churrón y buliquín, que no lo aclaran. Parece que ni siquiera se han percatado del problema, de que si la obligación expresa un imperativo, el operador de licitud, de no obligación, de lo contrario, sería un no imperativo. Por otro lado, en su concepción, el operador de licitud significa otra cosa, vamos, eso lo desarrollan en otro trabajo, y es una derogación de antemano de decir que es lícita tal conducta, es una derogación de antemano de cualquier ley que prohíba esa conducta, o sea, que obligue a la negación, a la abstención de tal conducta. Bueno, pero de que sea obligatorio A, se sigue la derogación de cualquier ley posterior que prohíba A. Bueno, este es un compromiso muy fuerte, y si verdaderamente lo tomaran en serio el churrón y buliquín, se entendería mal su oposición, que estudiamos la semana pasada, a la regla de permisión. Bueno, pero ¿qué justificación pueden aportar al principio de subalternación? Insisto, hablo del último renglón, el del 8. Lo que es obligatorio es lícito. Bueno, pues un argumento sería que ese es el sentimiento normal de cualquier jurista, juez, abogado, fiscal, notario, profesor de derecho, procurador. Bueno, segundo, que es sin duda una comprensión normal del hombre de la calle. ¿Me es lícito hacer la declaración de la renta? Hombre, ¿cómo no me va a ser lícito si me lo manda la ley? Si es preceptivo hacerla. Pues si es preceptivo, es que también es lícito. Pero verdaderamente es difícil hallar en ese argumento, valga lo que valga, una razón genuinamente convincente. Podría ser que el hombre de la calle estuviera equivocado, podría ser que los juristas, que no siempre llevan razón, también se equivocaran. En todo caso, ese vínculo entre la obligación y la licitud parece que merecería algún tipo de argumentación a favor, más fuerte que el mero hecho de que la gente así lo presupone. Bueno, pues justamente la lógica nomológica aporta esa fundamentación, esa justificación. Y es el renglón número 1 que tienen ustedes en su pantalla, en el recuadro verde, que es la norma de preceptiva subalternación. Es obligatorio que en la medida en que una conducta sea obligatoria, sea también lícita. ¿De dónde viene esta norma de preceptiva subalternación deóntica? Viene de que es necesaria para el bien común. No respetar esa norma es quebrantar el bien común. No puede funcionar ningún ordenamiento normativo mínimamente funcional, mínimamente operativo, mínimamente conducente a la armonía social, a la convivencia social para una finalidad compartida, que es el bien común, si se conculcara esa norma que obliga a que lo preceptivo sea lícito. Es una norma que vale ante todo para el propio legislador. Obliga al legislador a, en la medida en que preceptúe una conducta, permitirla. Esto no excluye que haya obligaciones de contenido opuesto
y que entrañarán contradicciones en la lógica sentencial que tomamos como subyacente en la lógica nomológica. Es una lógica gradualista contradictorial que acepta la verdad parcial de ciertas contradicciones. Por tanto, es una norma. Vamos a combinar esa norma, que es ese axioma normativo, que está en el renglón número 1, vamos a combinarlo con dos axiomas implicacionales de la lógica nomológica, que veremos con mayor detalle en sucesivos episodios, que son el 2 y el 3. El 2 son los dos principios de consecuencia jurídica o modus ponens deóntico. El 2 dice que cuando es obligatorio que un hecho entrañe otro, la realización del primero implica la obligación del segundo, la obligatoriedad del segundo. O sea, se desplaza el operador deóntico de venir prefijado a toda la fórmula implicativa a afectar únicamente a la apódosis de la apódosis. En vez de afectar a la prótesis implicativa, a implica B, estará afectando a B. El tercero es también el otro principio de consecuencia jurídica, solo que aplicado no a la obligación, sino a la licitud. Cuando es lícito que en la medida en que se realice un supuesto de hecho, se efectúe otro hecho, en la medida en que A se realice también B, cuando eso es lícito, entonces la realización de A implica la licitud de B. Tanto el axioma 2 como el 3, o sea, lo que aquí aparece en el renglón 2 y en el 3 de la pantalla, son principios restringidos. Es decir, no podemos sustituir cualquier oración en lugar de A y de B. Tienen que cumplirse algunas condiciones. Ser o bien hechos contingentes de suyo y contingentes entre sí, o sea, hechos que no son necesarios ni imposibles y que no se implican entre sí, ni el uno implica la negación del otro, o bien eso, o bien tiene que ser fórmulas deónticas. Tanto A como B lleven prefijado un operador deóntico, sea de licitud, sea de obligación. De el 2 combinado con 1 podemos de 2 combinado con 1 podemos extraer, la operación deductiva es muy fácil, 4. O sea que lo obligatorio es obligatoriamente lícito. Les dejo que hagan el ejercicio. Consiste sencillamente en tomar en 2 como prótesis el 1. O sea, el axioma que está en el primer renglón, en el 1. Y de ahí inferir la apódosis de 2, que en este caso pasa a ser obligatorio A, implica obligatoriamente lícito A. Y luego, por la regla elemental de modus ponens, nos quedamos con la conclusión que aparece en 4. Lo obligatorio es obligatoriamente lícito. Si existe una obligación de una conducta, en la medida en que exista, en esa medida es obligatorio que dicha conducta sea lícita. Ahora pasamos a la fórmula siguiente, que es la 5,
es lícito que lo obligatorio sea obligatorio. Esta es una aplicación concreta de la primera que obtenemos por la primera regla de inferencia que estudiábamos, y es que toda verdad necesaria es lícita. ¿Recuerdan la regla ad impossibile nemo tenetur? Siempre que tengamos una verdad necesaria, esa verdad, el contenido de esa verdad es lícito. Ahora bien, que lo obligatorio es obligatorio, que la obligatoriedad de A implica la obligatoriedad de A, es un caso particular de que A implica A, del principio de identidad, que es necesariamente verdadero. Y por tanto, podemos afirmar, gracias a esa regla de inferencia, el renglón quinto: es lícito que lo obligatorio sea obligatorio. Es lícito que en la medida en que una conducta sea obligatoria, sea obligatoria. Ahora, lo interesante viene a continuación, y es que combinando 3 con 5, obtenemos 6. Lo obligatorio es lícitamente obligatorio. Por un procedimiento similar, no voy a... Los detalles deductivos son tediosos, ustedes cogiendo papel y lápiz lo ven perfectísimamente, aplicando el modus ponens y sustituyendo en la prótesis de 3 ponen la fórmula 5 y extraen la apódosis, que es 6. Lo obligatorio es lícitamente obligatorio. En la medida en que una conducta es obligatoria, es lícitamente obligatoria. Ahora, esta fórmula 6, aplicándole la regla del modus tollens, equivale a las 7. La regla del modus tollens nos dice que en la medida en que A implique B, la negación de B implica la negación de A. Aplicamos aquí la definición que tienen en ese renglón entre el 7 y el 8, entre corchetes. Obligatorio A equivale por definición a no es lícito que no A, y viceversa. Lícito A equivale a no es obligatorio que no A. Y aplicamos implícitamente la regla de equivalencia, que cuando dos hechos son necesariamente equivalentes, tan obligatorio es el uno como el otro. La obligatoriedad del uno equivale a la del otro, y por tanto también la obligatoriedad, la licitud del uno equivale a la licitud del otro. Bueno, pues aplicando esas definiciones de 6 extraemos 7. Hagan la prueba, vayan sustituyendo o A por no A, no A, y, o sea, no A minúscula, no A mayúscula, y verán que compriman después y verán que tenemos exactamente eso. 6 y 7 como axiomas tienen exactamente la misma fuerza. Ahora, combinemos 4 y 7. El 4 nos dice obligatorio que A implica obligatoriamente lícito que A. Y el 7 nos dice obligatoriamente lícito que A implica lícito A. Por transitividad, por una regla elemental de la lógica sentencial, válida en casi todos, o en todos, no sé, quizá diría casi todos, por prudencia, los sistemas lógicos, si A implica B y si B implica C, podemos inferir A implica C. Y eso es lo que inferimos en el renglón 8, en la medida en que una conducta es obligatoria, es lícita. O sea que hemos aportado una justificación a este principio de subalternación deóntica basado en la norma de subalternación deóntica, y esta norma de subalternación deóntica la hemos justificado como una necesidad del bien común. ¿Qué pasaría? Imaginemos un ordenamiento donde no se respeta y el legislador no se compromete a autorizar una conducta cuando la preceptúa.
y puede decir, aunque está preceptuada, no por ello es lícita. No se sigue de la preceptividad de la conducta, no se sigue su licitud, y por tanto podría impedirse la autoridad, o incluso terceros podrían impedir que se realizara una conducta que, sin embargo, estaría obligada por la ley. Bueno, pues eso sería un ordenamiento. En realidad, llamar a eso ordenamiento sería más bien un desordenamiento antijurídico, en el cual las conductas humanas no podrían ordenarse para el bien común. En realidad no podrían ordenarse de ninguna manera para ningún fin, ni siquiera para el mal común, menos aún para el bien común. Y esto es lo que nos lleva del axioma de la lógica nomológica, que es la norma expresada en el renglón 1, a la conclusión que es un teorema. En la lógica nomológica vale, pero no es un axioma, es un teorema deducido, lo expresado en el renglón 8, lo obligatorio es lícito. Lo obligatorio es lícito lo acepta la lógica deóntica estándar, pero en cambio la lógica deóntica estándar no acepta lo expresado en el renglón 1, no acepta que sea obligatorio, que lo obligatorio sea lícito, porque en general la lógica deóntica estándar no acepta que un operador deóntico, o mejor dicho, un enunciado deóntico, pueda caer bajo el alcance de un operador deóntico. El operador no puede haber iteraciones, por eso fórmulas como 4, lo que es obligatorio es obligatoriamente lícito, como 6, lo obligatorio es lícitamente obligatorio, el 7, lo obligatoriamente lícito es lícito. Tales fórmulas ni siquiera son enunciables según los cánones, los moldes sintácticos de la lógica deóntica estándar, lo cual imposibilita entender diversas prescripciones jurídicas en las cuales se dice que, por ejemplo, es obligatorio que todos tengan derecho a no emitir su opinión ideológica. Es obligatorio que sea lícito no formular, no opinar, callarse la propia opinión o la propia ideología en su fuero interno. Bueno, hay miles. Yo he coleccionado en algún momento un montón de formulaciones, sobre todo de derecho procesal, pero vamos, también sustantivo, en lo cual una licitud cae bajo el alcance de un operador de obligación o viceversa. Esto es mucho más frecuente en el ordenamiento jurídico de lo que se cree. La lógica nomológica, evidentemente, tiene una riqueza de contenido, una fundamentación en la realidad del razonamiento jurídico, de la praxis jurídica, de la praxis del propio legislador, de la cual carece completamente la lógica deóntica estándar. Bueno, pues con esto pongo punto final al episodio de hoy y continuaremos examinando los axiomas de la lógica nomológica en los episodios siguientes.